Hola, ¿cómo se encuentran todos? Espero y todos los presentes se encuentren muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy abordaremos un tema de interés, el cual es el expansionismo norteamericano. Tal vez han escuchado hablar de este tema superficialmente, pero como se darán cuenta que este tema es algo interesante. Comencemos. Pues sabemos que la expansión territorial es una de las características más importantes del desarrollo histórico de los Estados Unidos, y que en sus primeros 100 años de vida, la nación norteamericana experimentó un impresionante crecimiento territorial, en donde las 13 colonias originales se expandieron hasta convertirse en un país atrapado por dos océanos. Por dos océanos, qué loco, ¿no? Como veremos, este fue un proceso complejo, el cual se dio a través de la anexión, compra y conquista de nuevos territorios. Aunque es necesario aclarar que la expansión territorial norteamericana fue algo más que un simple proceso de crecimiento territorial, pues estuvo asociada a elementos de tipo cultural, político, ideológico, racial y estratégico. Bueno, pero miren que a lo largo del siglo XIX, la población de Estados Unidos creció extraordinariamente a causa de dos factores. La llegada de varios inmigrantes europeos, la mayoría jóvenes, procedentes sobre todo de Gran Bretaña, Irlanda y Alemania, y la alta tasa de natalidad. Impresionante, ¿no? Pero gracias a eso, la población pasó de menos de 4 millones de habitantes en 1790 a 7 millones en 1810, después 13 millones en 1830 y por último 40 millones en 1870. O sea, imagínense cómo un país puede sobrellevar tal crecimiento de la población y la repentina experimentación a un fuerte crecimiento económico, sobre todo a partir de la década de 1870, que fue cuando ya había demasiada gente en el país. También aclaremos el por qué de repente el país se volvió tan popular y llamativo para trabajar ahí. Primero, la disponibilidad de una mano de obra abundante y joven. El desarrollo de innovaciones técnicas, especialmente en la industria textil y en la navegación a vapor. Y la temprana aplicación de los métodos de división del trabajo y producción en cadena en las fábricas. Eso es cierto, la gente necesitaba trabajo y pues Estados Unidos era como la esperanza de todos. Ahora te daré algunas causas por las cuales la expansión se efectuó. Primero, la compra. En 1803 se compró Luisiana a Francia y en 1819 Florida a España. Alaska fue comprada por rusos en 1867. Luego, la anexión y la guerra. Texas fue incorporada en 1845, mientras que California y Nuevo México fueron cedidos por México en 1848, tras la derrota en la guerra. También la colonización. La llegada masiva de colonos permitió la expansión hacia el oeste, favorecida por las grandes extensiones de tierras cultivables y las minas, sobre todo las de oro de California. El ferrocarril facilitó el asentamiento de la población en las nuevas tierras y permitió la especialización económica de las diferentes zonas. Cereales en las praderas centrales, plantaciones de algodón en el sur, con mano de obra esclava procedente de África y la industria en el noreste. Bueno, pero también hay que mencionar algunas de las razones económicas que impulsaron el expansionismo. Y es que debían encontrar nuevos mercados, nuevos campos de inversión para el producto de la revolución industrial y la necesidad de controlar las regiones productoras de materia prima. Sí, claro. Pero fíjate que una de las causas demográficas que impulsó la extensión de Estados Unidos fue que entre 1850 y 1914 la población europea se duplicó, creando presión sobre los recursos,
Por esto, muchos se marchaban a las colonias pertenecientes a sus países en busca de riqueza. Pero también una razón ideológica importante es que las colonias eran una fuente de prestigio internacional. El no formar parte de esto se percibía como un signo de debilidad. Imagínense este pensamiento. Literalmente, por eso la gente buscaba llegar a toda costa a las colonias e incluso a Estados Bueno, entonces podemos decir que básicamente las causas del expansionismo fueron su rápido crecimiento demográfico, la necesidad de obtener materias primas y buscar nuevos mercados. Otro punto relevante fue la calma política entre republicanos y demócratas. El deseo de continuar con su política expansionista. Y por último, las transformaciones de la Revolución Industrial de Estados Unidos, en donde fue el primer productor mundial de carbón y acero. Bueno, pero ahora comentemos en qué se basó su industrialización, y son tres aspectos importantes. Primero, la mano de obra inmigrante, luego la explotación de los recursos naturales y la creación de sistemas eficientes de transporte y comunicación. Los movimientos estratégicos fueron: el presidente Thomas Jefferson compró Luisiana a Francia en 15 millones de dólares. En 1819, bajo amenaza de españoles, vende Florida por 5 millones de dólares. En 1845, se da la anexión de Texas, que le pertenecía a México. En 1846, fueron cedidos por Inglaterra los territorios de Maine y Oregón. En 1847 y 1848, producto de la guerra con México, se obtienen los territorios de Arizona, Nuevo México, Nevada, Colorado y Alta California. Mediante compra adquirió el territorio de la Mesilla, ofreció 10 millones, solo pagó 7 millones. En 1853, por lo cual actualmente es parte del territorio de Arizona. En 1857, Alaska fue comprada a Rusia por 7 millones de dólares. En 1898 se incorporaron islas de Hawái. Al expulsar de allí a los ingleses, fueron anexadas las islas de Samoa y las Islas Vírgenes. En 1898, por producto de la guerra con España, adquiere Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, además el control de la economía de Cuba. En 1903, apoyan los planes separatistas de Panamá para adquirir el control de la zona del Canal Panamá. Ahora bien, entrando al tema de las 13 colonias, fueron las siguientes: el Tratado de París, la compra de Luisiana, la era de los buenos sentimientos, la doctrina Monroe, el destino manifiesto, la anexión de Oregón, la anexión de Texas, la guerra con México, el expansionismo y esclavitud, la compra de Alaska, la compra de Hawái, el expansionismo extracontinental y por último tenemos a la guerra hispano-cubano-norteamericana. Como conclusión, y para terminar todo este tema del expansionismo norteamericano, podemos decir que representó una de las principales fuentes de progreso, innovación y evolución, pero no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Gracias a diversos tratados, a pesar de tener sus fallas, sirvieron como base fundamental en los aspectos políticos, sociales, económicos y religiosos, pero sobre todo culturales, porque son los que aún permanecen en varias partes de Estados Unidos. Me parece también que el lema América para los americanos representa a nivel histórico una fuente de inspiración para muchos otros gobernantes, ya que da a entender que el gobierno debe funcionar por y para el pueblo. Y hay que recordar también que durante todo el proceso de la expansión, no solo territorial, sino económica y social, existieron guerras internas y la mayoría de los territorios se adquirieron bajo sometimiento y uso de la fuerza contra las principales colonias.
Bueno, con esto concluimos nuestro tema y les agradecemos su atención.